Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Proclamamos este misterio del único Dios en tres personas. Celebramos especialmente aquí este misterio, ya que es el título de esta iglesia, catedral, y el nombre original de nuestra ciudad. El mismo Juan de Garay disponía aquel ya lejano día de 1580 cuando fundó la ciudad. Fundo en el dicho asiento y puerto una ciudad. La iglesia la pongo bajo la advocación de la Santísima Trinidad, y la dicha ciudad mando se intitule la ciudad de la Trinidad. Pidamos hoy entonces por esta iglesia catedral de nuestro arzobispo y por la ciudad de Buenos Aires, por cada uno de sus barrios y habitantes, para que la luz infinita del Dios Trino se derrame abundantemente sobre nosotros. Lo hacemos junto a todos los que por enfermedad, debilidad, edad, lejanía o estar detenidos no pueden llegar hasta la iglesia. Celebramos el Día del Señor unidos por la radio, la televisión y las redes sociales. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires. Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. Trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que nuestro Dios, Santísima Trinidad, esté con cada uno de ustedes. Y con el Le presentamos a Dios nuestro corazón arrepentido. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu vivificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios.
ti eternamente gloria y honor. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección. Anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nuestro Dios, un Dios familia. Nuestro Dios, un único Dios con tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué interesante poder reflexionar sobre nuestro Dios, que es familia, nuestro Dios que es comunidad en una sociedad marcada por la soledad. Nuestro Dios no es un Dios soledad, al contrario, es un Dios familia. Qué interesante poder reflexionar sobre nuestro Dios en una sociedad marcada por un exagerado individualismo. Nuestro Dios
no son tres personas absolutamente aisladas, sino que al contrario, como dijimos, son familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y me parece que la primera lectura nos puede dar algunas ideas del libro del Éxodo sobre cómo es este Dios, porque no es un concepto, no es una idea que está por ahí, sino que al contrario, Dios es un ser personal con el que nos comunicamos y que tenemos esa experiencia de Dios como hoy la tiene Moisés en la primera lectura, y entonces a este Dios familia, a este Dios comunidad, lo podemos conocer un poco más si leemos con detenimiento esta lectura. Por un lado, nos dice que Dios permaneció con Moisés, es decir, no es un Dios que vive aislado del hombre, al contrario, le gusta estar con nosotros y lo sabemos tanto que en algún momento se va a encarnar en su Hijo Jesucristo para compartir toda nuestra humanidad menos el pecado. También se define como un Dios compasivo y un Dios bondadoso, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Qué lindo entonces confiar una vez más en este Dios que nos ama tanto, que este Padre misericordioso, un poco como el Padre de la parábola del Hijo pródigo, cuando nos cuenta Jesús que el Padre va a estar siempre esperando al Hijo y que cuando llegue el Hijo, después de haber hecho una vida licenciosa, el Padre lo va a abrazar, lo va a besar, no lo va a condenar, no lo va a juzgar. Por eso el Evangelio de hoy nos dice Jesús contundentemente que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que es infinita misericordia, el Dios que se define en el Éxodo como un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. A veces tenemos que revisar la imagen de Dios que incluso predicamos o que contagiamos, poniendo una idea de un Dios autoritario, un Dios juez, un Dios que vigila, un Dios que condena. Ese no es el Dios de Jesucristo, ese no es el Dios de los cristianos, ese no es el Dios que nos anuncia hoy el libro del Éxodo, ni el que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Al mismo tiempo, también le pide Moisés a Dios que vaya en medio nuestro, porque Dios comparte nuestra vida, comparte nuestra cotidianidad. A veces lo buscamos en las nubes, en las alturas, y Dios está en lo profundo del corazón, y Dios vive en la realidad de todos los días, y allí estamos desafiados a encontrarlo, también en el rostro de los que sufren. Moisés reconoce ser parte de un pueblo pecador, un pueblo obstinado, y por eso le dice: Señor, perdona nuestro pecado. Y nosotros confiamos en el Dios que nos perdona, en ese Dios que siempre, sabiendo aún de nuestra fragilidad, nos ama con locura. Creo que hoy tenemos que tomar conciencia entonces que no creemos en un concepto. A veces nos han enseñado que la Santísima Trinidad es un misterio que hay que creer y nada más. Nosotros decimos sí, creemos en un Dios que es familia, en un Dios que es comunidad, en un Dios que en medio de una sociedad de tanta soledad y tanto individualismo nos invita a la comunidad, nos invita a ser familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Dios que se identifica con nosotros porque camina a nuestro lado, porque como nos dice Moisés, es un Dios que es bondadoso y compasivo, lento para enojarse, pródigo en amor y fidelidad. Qué buena noticia tenemos para compartir. Este año reflexionamos la carta pastoral Queremos ver a Jesús. Nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra ciudad de Buenos Aires, que celebra hoy también su día, porque su primer nombre fue Santísima Trinidad. Hay tantos hermanos que quieren ver a Jesús, que quieren ver a Dios, pero quieren ver al Dios de la misericordia, al Dios que los acompaña, al Dios que no los deja solos. Me parece que estamos llamados a testimoniar justamente a este Dios. Dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Bueno, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces a Él nos tenemos que parecer. Tenemos que ser comunidad,
Tenemos que ser familia, todos distintos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero unidos por el amor también todos nosotros. También nosotros perdonarnos, también nosotros ser bondadosos, también nosotros caminar al lado de nuestra gente, porque tenemos que testimoniar a aquel Dios en el que creemos, porque si fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos que ser parecidos a Él. Por eso, en la encíclica que nos regaló el Papa León XIV el lunes pasado, Magnificat Humanitas, nos dice algunas cosas interesantes referidas justamente a la Santísima Trinidad. Allí nos dice el Papa, en el número 50, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza del Dios Trinitario. Cada persona hecha constitutivamente para la relación es pensada y querida por Dios para entrar en la historia de comunión con Él, con los demás y con la creación. Fuimos creados por Dios y tenemos que animarnos a entrar en comunión con Él, con los demás y con la creación. Y hay una imagen que presenta el Papa León XIV en esta encíclica que recomiendo, donde pone por un lado el proyecto de la Torre de Babel. La Torre de Babel, que era una construcción, así nos relata el libro del Génesis, sustentada, dice el Papa, por una uniformidad que elimina la diversidad y que en lugar de la comunión elige la homogeneización. Es decir, el síndrome de Babel es la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, continúa el Papa León. Es la uniformidad que aplasta las diferencias. Nosotros queremos reconocer que somos diferentes. La Torre de Babel era un proyecto en el cual todo era igual, todos tenían que ser igual y no había lugar para la comunión. Frente a eso, el Papa León XIV propone otra imagen, la reconstrucción de Jerusalén. El camino, dice, que pone en valor el trabajo compartido, donde se reconoce la diversidad, porque entre todos reconstruyen Jerusalén, pero lo hacen juntos, a partir del diálogo y de la escucha. Creo que es interesante entonces hoy, por un lado, releer la primera lectura y ver las características que presenta el libro del Éxodo sobre cómo es nuestro Dios. Ese Dios bondadoso, compasivo, que camina con su pueblo, que nos perdona de nuestros pecados. Ese Dios misericordioso. Y al mismo tiempo, confirmarlo con las palabras de Jesús en el Evangelio. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. No dudemos del amor de Dios. Y ese amor es el que tenemos que contagiar a tanta gente que vive en la soledad, en la angustia, en la tristeza, en la culpa. Anunciarle que Dios lo ama. Qué importante que lo podamos hacer. Y no solo con palabras, sino con nuestro testimonio de vida. Porque como dije, de tal palo tal astilla. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nos tenemos que parecer a Él. Tenemos que aprender a vivir la comunión, respetando la diversidad. El Papa León nos dice en esa encíclica nueva que regala a la Iglesia que la Torre de Babel es el ejemplo de donde todo es igual, un proyecto sin Dios, un proyecto donde se anulan todas las diferencias. Ese no tiene que ser el proyecto nuestro. El proyecto nuestro tiene que ser el de Jerusalén, reconstruir entre todos, aprender que somos distintos, pero trabajar en comunión. Pidamos hoy especialmente por nuestra ciudad de Buenos Aires, como dijimos, de la Santísima Trinidad, por todos sus ciudadanos, y pidamos también por todo nuestro país, para que aprendamos a vivir en comunión, para que aprendamos a vivir como una gran familia, donde sepamos respetar la diversidad, donde sepamos dialogar entre nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A Él nos tenemos que parecer. Ese es nuestro compromiso y ese tiene que ser nuestro testimonio. Anunciar al mundo que hay un Dios que nos ama con locura y que nos hace hermanos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En esta solemnidad de la Santísima Trinidad le presentamos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Trinidad Santa, escúchanos. Trinidad Santa, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea ante el mundo signo de la unidad y la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos: Trinidad Santa, escúchanos. Por nuestra Arquidiócesis de la Santísima Trinidad en Buenos Aires y su catedral, por nuestro arzobispo y los obispos auxiliares, por todas sus parroquias, sus comunidades religiosas, sus colegios, sus asociaciones y movimientos, para que con la fuerza del Espíritu Santo pueda ser consuelo para cuantos sufren. Oremos: Trinidad Santa, escúchanos. Por nuestra ciudad y su gobierno, puesta bajo la luminosa protección de la Santísima Trinidad, desde que el mismo acto fundacional, para que cada día pueda ser construida en la justicia y la paz. Oremos: Trinidad Santa, escúchanos. Por los que sufren humanamente, para que el amor del Dios uno y trino los cobije e impulse a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a tender la mano que ayuda y sostiene. Oremos: Trinidad Santa, escúchanos. Por los que, unidos por los medios de comunicación, celebran con nosotros el domingo, Día del Señor, para que la bendición y fortaleza del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe. Oremos: Trinidad Santa, escúchanos. Te pedimos, Señor, que escuches estas intenciones que te dirigimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas nuestras iglesias. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa León XIV, con nuestro obispo Jorge y todos sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una canción que es muy conocida, que se canta en las parroquias en general, que dice: y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos su comunidad. Como comunidad, reflejo de ese Dios amor, de ese Dios familia, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos en Cristo nos damos su paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Jesús
del cielo, buen Jesús, que nos dabas de este modo. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Alaben al Señor, alábenlo desde el cielo, alaben al Señor con todo el corazón. Alábenlo sol y luna y estrellas luminosas. Alaben lo alto del cielo y las aguas profundas. Bendigamos su nombre, su palabra impetuosa, creadora de la vida, dadora de las cosas. Alaben al Señor, alábenlo desde el cielo, alaben al Señor con todo el corazón. Oremos. Dios y Señor nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos mucho a los hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Buenos Aires, justamente que hoy nos están acompañando. Y bueno, justamente estamos en este día celebrando también Santísima Trinidad como el primer nombre que Juan de Garay le puso a la ciudad de Buenos Aires, también el nombre de esta catedral. Así que bueno, Buenos Aires hoy muy presente. Gracias, queridos hermanos de la parroquia, y muchas gracias al padre Damián Ledesma, su párroco, que está acá con nosotros acompañándonos. Hermoso templo sobre la avenida Gaona, que recomiendo que si alguien no lo conoce, lo busque. Gaonal, ¿qué altura? Gaona, avenida Gaona, 1730. 1730, un templo bellísimo que merece también ser conocido. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Fíjense que cada vez que nos hacemos la señal de la cruz, cada vez que recibimos la bendición, es en nombre de esta Santísima Trinidad, ¿no? Este Dios familia, este Dios comunidad, este Dios que nos habla de que es un único Dios, pero con estas tres personas distintas. Y creados a su imagen y semejanza, llevamos un enorme compromiso de ser hermanos más allá de nuestras diferencias. Los bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor.
Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires.